No todas las historias terminan cuando apagas la pantalla. Algunas se aferran a tu mente, a tu propia realidad. Esta es una de esas historias. La niebla siempre se espesaba al caer la noche, envolviendo el pueblo en un manto gris y frío. Los árboles torcidos, como gigantes dormidos, parecían cerrarse sobre el sendero que se adentraba en el bosque, sus ramas retorcidas alzándose como brazos de sombras, dispuestos a atrapar a cualquiera que osara cruzar su umbral. Durante generaciones, los habitantes habían aprendido a temer la oscuridad y, sobre todo, aquello que acechaba en ella. El duende del bosque había sido una figura omnipresente en las leyendas locales. No era un duende pequeño y risueño como en los cuentos infantiles. Era una criatura malévola, con ojos verdosos y una sonrisa retorcida que helaba la sangre. Se decía que su principal objetivo eran las jovencitas del pueblo, aquellas que aún conservaban la inocencia y frescura de la juventud. Nadie sabía con certeza qué hacía con ellas, pero las marcas en los cuerpos de las chicas encontradas hablaban por sí solas. Ropa desgarrada, mechones de cabello, manchas de sangre en las piedras del sendero, y lo más perturbador, orejas cercenadas, eran los inquietantes recordatorios de su presencia. Los hombres del pueblo evitaban aventurarse en busca de la verdad. Desde pequeñas, las madres inculcaban a sus hijas una regla vital: nunca salgas sin tus joyas de plata. Según creencias antiguas, la plata era lo único que el duende no podía soportar. Las jóvenes llevaban anillos, pulseras y collares, cualquier objeto que pudiera alejarlas de esa criatura. Sin embargo, 2 chicas de la aldea habían desaparecido sin dejar rastro. Tras una semana de angustia, sus cuerpos aparecieron desnudos, marcados por signos de agresión y espantosamente sin orejas. Rosalía, una joven reservada de 16 años y escasos recursos, sabía de la amenaza más que nadie. Su hermana mayor, Lucía, había sido una de las desaparecidas, y desde entonces, la sombra del miedo la había perseguido. Con su cabello oscuro y rizado cayendo sobre los hombros, y unos ojos de un intenso color marino, Rosalía vivía atrapada entre el dolor y la desesperación. Una fría mañana, mientras observaba a través de la ventana de su pequeña casa, escuchó a sus padres hablar en voz baja. El horror la envolvió al darse cuenta de que planeaban sacrificar a su hermano menor por falta de alimentos. Desesperada, decidió actuar. Sin dudarlo, tomó su preciado anillo de plata y salió en busca de un comprador para este, su única protección contra el duende. La venta fue rápida. Los habitantes deseaban asegurarse de que sus mujeres e hijas estuvieran protegidas. Con el dinero en la mano, regresó a casa, entregándolo a sus padres, quienes lo recibieron con alegría, ignorando el sacrificio que Rosalía había hecho. Esa misma noche, al salir de su casa, sintió una extraña llamada desde el borde del bosque, una voz susurrante que parecía invocar su nombre. Sus piernas no respondían, atrapadas en una especie de trance, hasta que una figura pequeña y encorvada apareció entre las sombras. Eran los ojos del duende, brillando con una malevolencia indescriptible. Al reconocerlo, un escalofrío recorrió su espalda, y aterrorizada, corrió de vuelta a casa. Los días siguientes fueron una agonía para Rosalía. La mirada del duende la perseguía en sus pensamientos. En el mercado del pueblo, escuchó a 2 mujeres murmurando sobre otra joven desaparecida, Ofelia, la hija del herrero. Solo habían encontrado su vestido rasgado y una mancha oscura en el suelo. La inquietud la invadió. Sabía que el duende se volvía más audaz y que ella podría ser la siguiente. Determinada a poner fin a esta pesadilla, Rosalía decidió buscar respuestas. Se armó de valor, se sujetó el cuchillo con firmeza y salió en silencio mientras su familia dormía. El aire era pesado, y el bosque parecía más amenazante que nunca. Al llegar al lugar donde había visto al duende,
El silencio era abrumador. Solo el crujir de las hojas bajo sus pies rompía la calma. De repente, lo vio. La figura encorvada salió de entre los árboles, con esos ojos oscuros que la habían paralizado días antes. El duende sonrió, una mueca grotesca que le retorció el estómago. Avanzó lentamente hacia ella, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más denso, más pesado. En ese instante, Rosalía supo que había cometido un error, pero antes de que pudiera reaccionar, el duende la tomó con fuerza y la arrastró hacia la espesura del bosque. Lo que ocurrió en el bosque esa noche se desdibujó en su mente como una pesadilla ininteligible. Recordaba fragmentos: el dolor intenso en su vientre, el frío y los susurros perversos del duende, y una sensación abrumadora de estar atrapada en un lugar donde el tiempo no existía. Cuando despertó, se encontraba sola en el borde del bosque, extremadamente delgada, con las ropas desgarradas y el cuerpo cubierto de magulladuras. Además, se dio cuenta con horror de que le faltaba una oreja. La cabeza le dolía intensamente, como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado. Al regresar al pueblo, todos la miraron con horror, creyendo que había sido una víctima más del horror del bosque. Las mujeres murmuraban al verla, y algunos hombres intentaban consolar a su madre, que la abrazaba desconsolada. Pero algo en Rosalía había cambiado, algo que todos percibieron. Su mirada no era la misma, y sus manos temblaban constantemente. Semanas después, cuando comenzó a sentir náuseas y una extraña presión en su vientre, la incertidumbre la consumía. Decidió acudir a la partera del pueblo, la única mujer en quien confiaba para obtener respuestas. La partera la examinó en silencio. Finalmente, apartó las manos temblorosas, sus ojos llenos de horror. Estás embarazada, Rosalía, susurró. El mundo de Rosalía se desmoronó. Ahora, no solo enfrentaba el terror del duende, sino también el horror de un futuro incierto. La criatura que había sobrevivido a la oscuridad la había marcado para siempre. El pueblo comenzó a notar su cambio. Todos hablaban a sus espaldas, susurrando sobre el destino que le aguardaba. Algunas creían que el duende volvería a reclamarla, que la criatura dentro de ella era un vínculo entre el monstruo y el mundo de los humanos. La ha marcado, decían. No tiene salvación. Incluso sus padres, quienes al principio la apoyaron y consolaron tras su retorno del bosque, comenzaron a alejarse de ella, asustados por lo que podría significar su estado. Las miradas de miedo y lástima se multiplicaban cada vez que Rosalía salía de su casa, y el pueblo parecía haberse puesto en su contra. Las noches se hicieron insoportables. Rosalía apenas dormía, atormentada por pesadillas en las que sentía como algo oscuro crecía y se movía en su interior, devorándola desde dentro. La criatura, aunque invisible por fuera, ya la controlaba por completo. Un impulso cada vez más fuerte la empujaba hacia el bosque, a reencontrarse con el origen de su desgracia, con el duende que la había condenado a esa vida de terror. En sus pesadillas, escuchaba sus risas, veía sus ojos verdosos y su sonrisa torcida observándola desde la penumbra. Una noche, cuando la presión en su vientre se volvió insoportable y la desesperación la consumía, Rosalía tomó una decisión. Sabía que no podía quedarse más tiempo en el pueblo, rodeada de aquellos que la miraban con miedo y repulsión. Sabía que, tarde o temprano, la criatura dentro de ella la destruiría, y quizás al pueblo también. La única opción era huir. Esa madrugada, cuando el silencio invadía cada rincón de su hogar, Rosalía se levantó de su cama, sintiendo que no le quedaba más elección. Miró por una última vez a sus padres y a su pequeño hermano durmiendo. Sin hacer ruido, se vistió con lo poco que tenía, cubriéndose con una capa raída, y salió. El aire helado la golpeó con fuerza, pero no retrocedió. Sus pasos eran pesados, pero firmes,
guiados por una fuerza que no podía ignorar. El bosque la llamaba, y esta vez no dudó. Caminó por el sendero oscuro, adentrándose en la espesura de los árboles que la habían atrapado meses atrás. La niebla envolvía el paisaje, y las sombras parecían moverse a su alrededor, pero Rosalía no sentía miedo, solo una creciente sensación de vacío. El dolor en su vientre era insoportable, como si algo dentro de ella estuviera retorciéndose, tratando de salir. Caminó durante horas, o al menos eso creyó. El tiempo parecía desvanecerse mientras se adentraba más en el corazón del bosque. En algún momento, sus piernas dejaron de responderle, y cayó de rodillas sobre el suelo húmedo y frío. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero el sonido se perdió en la neblina. El dolor en su vientre la obligó a doblarse sobre sí misma, y por un instante, sintió como si algo dentro de ella estuviera desgarrándola desde el interior. Desesperada, miró alrededor, buscando una salida, una respuesta. Fue entonces cuando la vio. Ya que no podía enfrentarse a lo que llevaba en su vientre, buscó algo con lo que pudiera acabar con su sufrimiento. Cerca de un árbol retorcido, encontró una cuerda vieja y gastada, colgando como si hubiera sido dejada allí a propósito. Rosalía no dudó. Sabía que esta era su única salida. Con manos temblorosas, ató la cuerda a una de las ramas bajas, lo suficientemente fuerte para soportar su peso. Subió a un saliente de la tierra, respirando profundamente mientras el dolor en su vientre continuaba desgarrándola. Sintió una oleada de terror, pero también una extraña paz, como si al fin pudiera liberarse de la maldición que había caído sobre ella. Sin mirar atrás, se deslizó de la piedra y en un instante, su cuerpo quedó suspendido en el aire. La cuerda se tensó, y el silencio del bosque se rompió por el crujido de la rama. A la mañana siguiente, un grupo de aldeanos que había salido en su búsqueda encontró su cuerpo. Colgaba sin vida, el rostro pálido y los ojos abiertos en una expresión de horror. Pero lo que más les horrorizó fue su vientre. Había sido desgarrado de manera grotesca, y dentro de él no había rastro alguno de la criatura que supuestamente llevaba. No había sangre, ni restos. Solo el vacío. El pueblo se llenó de un miedo aún mayor. Sabían que algo oscuro había ocurrido en ese bosque, algo que no podían entender ni controlar. Algunos dijeron que el duende había reclamado lo que era suyo, llevándose a la criatura que crecía dentro de Rosalía. Otros creyeron que el bosque mismo la había devorado. Pero todos coincidieron en una cosa: el horror no había terminado. Algo seguía acechando entre los árboles, y el pueblo no tardaría en volver a sentir su presencia. Mientras tanto, el cuerpo de Rosalía fue enterrado en silencio, pero su historia, marcada por la maldición del duende, quedó grabada para siempre en la memoria del pueblo.